Tú eres médico, te llamaban el cirujano o el doctor terror. A mí no me lo han llamado nunca. Doctor Alfaro sí, pero doctor Terror no. Algún periodista habrá sido. Algún periodista se lo ha inventado, ¿no? ¿Crees que algunas de tus actuaciones, en alguna ocasión, fueron las de un jugador pirómano que encendieron los ánimos del equipo rival o sobre todo de la afición rival? Pues posiblemente. A mí en mi carrera futbolística casi siempre me ha sucedido que en mi casa era amado y en la casa contraria y de visitante era odiado, ¿no? Entonces siempre esa dualidad la tenías. ¿Y por qué? Pues porque los tuyos valoraban, digamos, esa entrega, esa pasión con la que uno pues, se defendía dentro del campo y los rivales pues no la querían, ¿no? He tenido anécdotas fantásticas por ejemplo, una ciudad como Sevilla, que es tan dual y tan pasional, pues no sé, de ir por la misma, andando por la calle y el señor, un octogenario educadísimo con su corbata, con su bastón, saludarme, cagarse en todo lo que estaba delante mío, y yo, claro, una persona de la edad, el respeto que le debes, y ponerme tal, y acabar la conversación diciéndome, pero ojalá jugase usted en el Real Betis Balompié, buenas tardes. Entonces, claro, tú te ibas y me ha descolocado por completo, pero todo lo que me ha dicho lo quería para su equipo, ¿no? Claro. Es esa dualidad que muchas veces... ¿Te generaste muchos enemigos entre los jugadores? No, de verdad. Yo creo que muchos más amigos, porque el deporte sí te enseña algo. Cuando ya lo has vivido de pequeñito y te has empapado un poco de sus valores también, te enseña que la competición o que tú compites contra alguien, contra otros 11 rivales, durante 90 y tantos minutos. Cuando pita el árbitro el final, se acabó la competición. Eso es lo que yo creo que tenemos que transmitir siempre, en nuestro deporte, en el fútbol y en el resto. Para ser el jugador que tenía el récord de tarjetas rojas directas hasta hace muy poco, que te lo quitó Sergio Ramos, se necesita ser un jugador duro, leñero, un jugador sucio. Digamos, mi misión era intentar frenar siempre a los delanteros rivales, a los que marcaban los goles, a las estrellas del equipo rival, de los mejores equipos del mundo, y lógicamente pues eso también muchas veces tiene un precio, ¿no? ¿Que metía la pata de vez en cuando? Sí, es cierto. Pero también es verdad, y yo siempre lo digo, ¿no? que para llegar a eso has tenido también que hacer muchas cosas bien. Has tenido que jugar muchísimos partidos en primera división, porque si no, lógicamente no sucede esto, ¿no? Sí. Cuando echas la media o la estadística, dices, bueno, 18 temporadas, pues a lo mejor era una vez al año, ¿no? Una vez a la temporada, de lo cual hay futbolistas y muchos más defensas que tienen una media bastante peor, lo que pasa es que han jugado menos años, ¿no? O se han mantenido en la élite menos años. Al final, digamos, esa impulsividad en un deporte como el nuestro también es positiva, pero hay que saber canalizarla, ¿no? Hay que saber controlarla. Y la agresividad bien entendida es buena porque si no, no se consiguen los éxitos. ¿Es el fútbol el deporte de la ira, de la cólera? Yo no te diría eso. Posiblemente el fútbol es el deporte que da cobijo a todos. Es el que gusta a gente que a lo mejor no lo ha practicado jamás. Es el que es de un equipo, hay gente que son de equipos y ni siquiera les gusta el fútbol. Pero yo soy del equipo, pero el fútbol no, pero yo soy de estos colores o de este escudo. Entonces crea unos sentimientos y un arraigo y unas señas de identidad. Es que nadie cambia de equipo nunca. Mira que se pueden cambiar en la vida de cosas, ¿no? Pero tus hijos son para siempre y tu equipo casi también, ¿no? Entonces eso crea muchas veces el mensaje o el diálogo ya es pasional, ya no es racional. Y cuando las pasiones y las emociones entran por medio, salen los animales, ¿no? Que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces hay que educar al animal. A mí el mayor temor como amante de este deporte es eso, el que la gente llegue a plantearse ¿vamos con los niños al fútbol para que se crucen 100 cafres por la acera y me puedan arruinar la vida? Pues lógicamente yo entendería que no vayan. Pero el fútbol es también belleza, es juego. Es estrategia y es complicidad. Es pasión, es emoción, es arte. Es esfuerzo, es equipo, es respeto y es educación. Si tiene todos estos valores de otros deportes, ¿por qué concentra mucha más agresividad entre hinchas, jugadores y entre los espectadores que en otras disciplinas? Jugadores que, como tú, siempre han tenido una enorme templanza dentro del terreno de juego, se han portado siempre con exquisita educación. ¿Qué les soléis decir a estos otros
jugadores mechero, que saltan enseguida, ¿no? Y que encienden, además, la explosión de la afición. Te absorbe energía. Te absorbe energía y a veces es una energía que igual la tienes que canalizar tú para tu propio rendimiento, pero sabes que esto es un equipo y que si tú tienes que hacer un esfuerzo extra para, de alguna manera, templar al compañero que sabes que te aporta muchas cosas, pero que tiene peligro de poder liarla y de poder esto. Entonces tienes que saber manejarlo, tienes que saber... el ego de algunos tienes que saber alimentarlo y otras veces tienes que saber rebajarlo. Eso, como compañero, hay que hacerlo. Como entrenador, mucho más. Pero eso hay que conocer a la persona antes que al jugador. ¿Qué sienten algunos otros de tus excompañeros cuando todo un estadio de fútbol le está llamando hijo de puta, muérete? Pues a muchos les motiva eso, porque normalmente suele venir de la afición rival y eso es como, si me lo cantan es porque me temen un poco y eso les da un poco más de energía, ¿no? Lo que sí es más complicado es cuando tu propia afición te pita o te insultan o qué malo eres, ¿para qué? Gestionar eso sí que es complicado. A mí no me ha tocado, por fortuna, pero casos de compañeros que que al final es la autoestima, el nivel de confianza tuyo decae, pero de una manera como en caída libre, pum, y el recuperarte de eso es cuando hay que tener una fuerza mental muy esto. Por eso el público, por eso que es soberano, por eso hablábamos, ¿no? Porque son capaces de mover el estado de ánimo de un equipo. ¿Tú eres Aitá? Sí. Tu chaval está jugando ya al fútbol. Sí. ¿Qué valores le inculcas? Hombre, a mí sobre todo, por supuesto que la parte del respeto al rival, el respeto al árbitro y luego lo que yo me gusta, el compañerismo, el pelear por un objetivo común, ya que él que tiene 10 años, pero que ella vaya sintiendo eso, le va a servir en el fútbol, le va a servir en la empresa, le va a servir en cualquier trabajo, eso es como una lección de vida. Si el padre de uno de tus jugadores aquí abajo cualquier domingo le escuchas gritar ¡hijo de puta! A un contrario, que también tendrá 13 años... Normalmente si eso sucede, el hijo está pasando vergüenza y el padre debería ser consciente de que su hijo que lo tiene al lado está avergonzándose del padre que está insultando y que está dando un ejemplo pésimo a él mismo, ¿no? Y normalmente son los que suelen repetir. Los hijos que están ahí insultando y dando voces son porque lo suelen ver en casa. Tú que has trabajado a las órdenes de dos entrenadores considerados pirómanos por muchos otros, como Mourinho, como Guardiola, ¿era parte de su juego comportarse de esa manera, hacer ese tipo de declaraciones? ¿Era parte de su estrategia de motivación? Bueno, yo creo que tenía parte de estrategia y parte de, al final son dos líderes tan potentes que todos sus mensajes pues tienen un calado muy importante. Entonces esos mensajes tienen que estar, no pueden estar improvisados, ¿no? Tienes que tenerlos medidos de alguna manera, ¿no? Y sobre todo cuando viene una cita grande, un clásico, una semifinal de Champions o una final, ese papel y ese lado del entrenador también es tan importante como las órdenes que puedas dar desde el banquillo, ¿no? Porque tiene mucha trascendencia, tiene tanto eco que eso llega al público y llega a tu equipo. Y tienes que saber tocar las teclas adecuadas, ¿no? O los periodistas, la forma de relatar algo también dándole una importancia relativa o una importancia trascendental a un pequeño gesto. Son todo cosas que se van poniendo en la cesta. Y la cesta pues, puede ser más equilibrada o puede ser más tóxica, ¿no? Y depende de cómo se mezcle todo, pues luego el mensaje que le llega al aficionado pues, puede estar más sereno o más caliente. En Cero, de Movistar Plus.